Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, esta hermosa mañana que Dios nos concede. Ese privilegio que tenemos nosotros hoy de poder respirar sin estar pagando, de poder hoy abrir nuestros ojos, de poder caminar, de poder estar aquí en la sala. Hay personas que ya de hecho sé que quisieran estar aquí en la sala, pero ya no pueden por alguna razón, pero nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos la salud, nosotros tenemos la vida. Ayer aún a mí me sorprendió eso y quebrantó mi corazón. Mi hermano Teo aún desde la clínica, ahí conectado. Ahí él con sus aparatos ahí conectado y ahí estaba. Nosotros muchas veces con todas las capacidades, entonces nos dejamos ganar por el sueño, nos dejamos ganar por la pereza. Y ahí yo veo el sacrificio, el amor de nuestro hermano Teo y ahí estaba él ahí. Y los que estuvieron ayer en sala lo vimos a él desde la clínica Boyacá ahí conectado y ahí con su celular escuchando el mensaje que Dios tenía para él ayer y para todos. Vamos a seguir con nuestra serie, mis amados, que he titulado Llamados a la Santidad. Yo quiero tocar un tema que vamos dentro de esta serie, que lo he titulado Santidad, un estilo de vida. La santidad tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Tiene que ser mucho más que una simple palabra que nosotros decimos. El evangelista St. John dijo lo siguiente: lo que está socavando, escuchen lo que dice este evangelista, lo que está socavando la vida de la iglesia es la mundanalidad que está barriendo con los hogares de nuestro país. Eso ha sido una de las cosas delicadas, mis amados. Ayer cuando hablamos la santidad comienza en casa, nos referíamos a cosas como estas, que nosotros tenemos que entrar a revisar verdaderamente nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros hemos tomado una decisión seria por Cristo? ¿O será que nosotros, aunque asistimos, aunque estamos en una iglesia, aunque decimos que somos cristianos, hay mundanalidad en nuestra vida? Y es que eso es lo que ha venido afectando los hogares, eso es lo que ha venido afectando la vida de los cristianos, porque esa mundanalidad está barriendo, está arrasando con todo lo que Dios ha venido haciendo durante mucho tiempo. Y ahí tenemos nosotros que entrar a revisar eso, cómo estamos nosotros. Lo que está socavando la vida de la iglesia es la mundanalidad que está barriendo con los hogares de nuestro país. Otro hombre llamado William Burns dijo que este es uno de los hombres que participó en lo que se conoció como el avivamiento en Escocia. Se refirió a este tema y dijo lo siguiente: busque a la santidad como el requisito fundamental para un ministerio exitoso. Si tú quieres un ministerio exitoso, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios comience a revelarse a tu vida y comenzar a hacer cosas grandes a través de tu vida, una de las cosas que es demandado hacia nosotros se llama la santidad personal. Téngalo siempre muy claro, que Dios nos va a usar cuando nosotros estamos limpios. Y ahí tenemos nosotros que entrar a revisar cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros actuando, cómo está nuestro comportamiento, qué cosas estamos haciendo. Recuerde que nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero Dios no puede ser engañado. Un hombre llamado Andrew Barnard dijo lo siguiente: Dios trabaja mayormente a través de instrumentos puros. Quiero repetirlo. Dios trabaja mayormente a través de instrumentos puros. ¿Tú quieres que Dios trabaje a través de tu vida? Bueno, ahí está entonces la tarea. Tenemos que ser instrumentos puros para con Dios. Un gran hombre de Dios llamado Robert Murray dijo lo siguiente: un ministro santo es un arma formidable en las manos de Dios. Charles Spurgeon, hablando sobre el tema, dijo lo siguiente: en cualquier llamado que el hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio. ¡Wow! Tremendo, mis amados. Porque el primer llamado que Dios le hace a su pueblo, cuando nos rescata del mundo, cuando nos saca de la vida de pecado, es un llamado a la santidad. Téngalo por seguro que Dios no nos saca del mundo y nos mete en una entidad, nos mete en un lugar llamado iglesia para que nosotros sigamos viviendo como estábamos viviendo allá afuera. No, ese no es el propósito. Cuando Dios nos saca del mundo y nos introduce en su iglesia y nos introduce en su cuerpo y nos bautiza con el Espíritu Santo, es para que nosotros ciertamente vivamos de la manera como Dios ha establecido en su palabra.
De manera pues, mis amados, en esta mañana, que tú y yo tenemos que entrar a revisar verdaderamente nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Estos predicadores de antaño, estos predicadores del pasado, creían en la importancia de la santidad que teníamos que obtener cada uno de los que nos llamamos cristianos. Y yo me uno a esos pensamientos porque yo también creo que en este tiempo, más que cualquier otra cosa, nosotros necesitamos verdaderamente caminar en la santidad. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Pero nosotros no podemos pretender que tengamos cosas materiales y que nos llenen la cabeza de cosas de este mundo y la ambición y la codicia de este mundo y conquistar cosas en este mundo cuando nosotros tenemos una vida que no es agradable ante los ojos de Dios. Yo creo que una de las cosas importantes, y podríamos decir que la prioridad, la urgencia que nosotros tenemos como pueblo cristiano, es revisar cómo estamos nosotros andando en esta área, cómo está tu vida de santidad. Hoy encontraste a muchos predicadores y por tanto a muchos cristianos que minimizan la santidad y que cuando se habla temas como esto dicen, es que ellos son unos religiosos, es que ellos son unos legalistas y dan una cantidad de calificativos que son incorrectos porque de cuando acá, cuando uno quiere obedecer a Dios, cuando uno quiere caminar como Dios manda, entonces se vuelve una religiosidad, entonces se vuelve un legalismo. De cuando acá obedecer a Dios entonces es legalismo, obedecer a Dios entonces es religiosidad. Han minimizado para que la gente no tenga nada que ver con santidad. Pero ahora ¿qué va a decir? Seguramente él también tiene pecado y ¿qué nos va a venir a decir a nosotros ahorita? Posiblemente sí, seguramente así ha sido, que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida cometimos errores, cometimos pecado, pero hoy nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo que ha borrado todos nuestros pecados y tenemos la autoridad dada en Cristo Jesús para nosotros poder caminar en santidad. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo nunca he cometido pecado, yo nunca he fallado, yo personalmente he cometido muchos pecados y seguramente unos pecados muy graves, pero es parte del pasado y yo creo que el Señor Jesucristo ha borrado todo nuestro pasado y nos ha dado una nueva naturaleza y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y a partir de ahora todas son hechas nuevas. Pero yo no puedo seguir viviendo con mi vida pecaminosa cuando ahora soy un hijo de Dios, cuando ahora soy un siervo de Dios, cuando ahora soy un ministro de Dios. Hay cosas que habían en mi vida, pero ya tienen que haberse quedado atrás y ahora nosotros tenemos que tener una calidad de vida diferente a lo que teníamos antes. No puede haber una manera para que nosotros digamos, yo sigo viviendo como vivía antes, soy un cristiano pero sigo cometiendo los mismos pecados, soy un cristiano pero sigo mintiendo, soy un cristiano pero sigo diciendo malas palabras, soy un cristiano pero sigo teniendo malos pensamientos. Eso teníamos que haberlo ya dejado allá, mis amados, y comenzar un nuevo tiempo. Por eso el tema de la santidad es algo que nos compete a nivel personal, pero también a nivel de la iglesia. Uno de los problemas por los cuales las gentes están como reacias a las iglesias es precisamente por eso, porque ven personas que asisten a iglesias, personas que hacen parte de grupos, de ministerios y lo demás, pero viven vidas pecaminosas. Entonces la gente dice, esas instituciones, esas iglesias, es lo mismo estar uno afuera o estar adentro. Y de cierta manera tienen razón. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que estar desafiados a marcar una diferencia en este tiempo. Esa santidad tiene que ser algo personal. Y quiero, por favor, que abran ahí su Biblia en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Este pasaje nos revela claramente que la santidad personal aplica para el día de hoy, que esto no es parte del pasado, no es parte de un mensaje obsoleto que no tiene validez. Al contrario, yo diría que ahora más que nunca tiene que aflorar esa santidad. Tiene que ser evidente esa santidad. ¿Pero qué es santidad? Esta palabra que es usada en este texto significa separar. Significa también marcado. Y es que tú y yo hemos sido separados, tú y yo hemos sido marcados. Yo quiero que por favor entendamos en esta mañana, nosotros aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros no podemos vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Cuando la Biblia nos muestra aquí en el libro, en el versículo 16, que escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es una palabra que el apóstol Pedro toma
como referencia de Levíticos capítulo 16. Y esta palabra que dice sed santo está hablando precisamente de lo mismo, de separación. En otras palabras, este verbo nos da a entender algo que es bien importante, y es que Dios pone aparte, escúcheme, tú has sido puesto aparte, yo he sido puesto aparte. Nosotros fuimos apartados para Dios, fuimos separados para Dios, fuimos separados para vivir en santidad. Esa santidad implica que cada día nosotros cometamos menos pecados, nos alejemos cada vez más del mundo y estemos cada vez más cerca de Dios. Y tú tienes que entrar a revisar, mis amados. Yo no soy quien nos tenga que señalar o que juzgar, porque tú tienes al Espíritu Santo, porque tú tienes tu conciencia. Pero en esta mañana tú tienes que revisar tu vida, a ver si honestamente tú cada día estás más separado del mundo y estás más junto a Dios. O posiblemente sucederá con algunos o alguno que dice, no, yo honestamente tengo que reconocer que yo cada día me estoy uniendo más al mundo y me estoy separando de Dios. El mundo me está atrayendo, el mundo me está cautivando, el mundo me está alejando cada vez más de Dios. Y ahí hay un llamado, ahí hay una alerta que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, mis amados. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? Esta separación implica de dos vías. Una negativa y otra positiva, podríamos decir. La positiva implica que nosotros somos separados para Dios. Diga conmigo, yo soy separado para Dios. Es algo que el Señor en esta mañana te trae aquí a la sala para recordarte, por si de pronto se te había olvidado esto, por si de pronto el mundo te había cautivado y te había arrastrado, te había alejado. Hoy Dios te llama y te dice, yo quiero recordarte que tú eres separado para mí. Pero también esta palabra implica de una forma negativa, por llamarlo de esta manera, que nosotros fuimos separados del mundo, separados para Dios y separados del mundo. Separados del mundo, como dice Levíticos capítulo 20, a la altura del verso 26. Levíticos 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y escuchen lo que dice en la parte B de Levíticos 20:26. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Y esto me parece tremendo, mis amados. A mí me parece hermoso cómo Dios, en medio de tantos pueblos, en medio de tantas multitudes, Dios nos dice en esta mañana, yo los he separado para que sean míos. Y si nosotros somos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer congraciando con el mundo? La Escritura, cuando habla de la santidad, habla de esa santidad que nosotros tenemos que tener a manera personal. Por eso el versículo 14 al 16 de esta carta de 1 de Pedro capítulo 1 enfatizan esa santidad personal, que es la separación del mundo. Y yo quiero que en esta mañana tú te vayas con ese pensamiento, con esa idea. Que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que te haga en cada momento, cuando tú quieres congraciar con el mundo, el Espíritu Santo te traiga esa palabra y que te diga, tú eres del pueblo de Dios. ¿Qué tienes que hacer con esas actividades del mundo? ¿Qué tienes que estar practicando las cosas del mundo? Al contrario, la Biblia dice que reprendamos las cosas del mundo, que no nos satisfagamos con los deseos del mundo, con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las obras infructuosas de las tinieblas? Por eso, mis amados, tenemos que revisar muy bien. Y si nosotros analizáramos este pasaje, el versículo 14 dice, no os conforméis con los deseos que antes tenías cuando estábamos en nuestra ignorancia. Escuchen, por favor. No os conforméis a esos deseos que teníamos antes. Es que tu vida y mi vida tiene que tener una marca, tiene que tener una separación de lo que éramos antes de ser hijos de Dios y lo que somos ahora, antes de Cristo y después de Cristo. No os conforméis. Este término conforméis es el mismo término que el apóstol Pablo utilizó en Romanos capítulo 12, verso 12, cuando dijo que no os conforméis a este siglo. Dándonos a entender, esta palabra conformar es dar forma, moldearse, es hacerse de acuerdo a algo. Y esto es lo que el Señor dice. Este verbo indica como una adopción, indica como una imitación, indica como una postura de una conducta que nosotros hemos recibido.
El mundo tiene unos modelos, el mundo tiene unas conductas, el mundo tiene unas formas. Y la Biblia dice que nosotros no nos hagamos igual a esas formas, igual a esos modelos. Que nosotros no imitemos esas cosas o a esas personas que son del mundo, mis amados. Nosotros fuimos separados para Dios. Nosotros somos mandados a no seguir ni la forma ni el molde del mundo. Yo quiero que por favor tengas en cuenta en esta mañana esto. Que tú no fuiste llamado para seguir ni la forma ni el molde del mundo. Porque eso ya sabemos que eso no le agrada a Dios. El mundo tiene sus propios pasos. El mundo tiene sus propios estándares. El mundo tiene sus propios prototipos, sus propios modelos. ¿Qué tenemos nosotros que andar siguiendo los modelos de esos personajes del mundo? Cuando nosotros tenemos nuestro modelo central que se llama Jesucristo. Por eso decimos nosotros llamarnos cristianos, porque tenemos el modelo, tenemos el molde que es Jesucristo. A Él tenemos que amoldarnos, no a las corrientes de este mundo. Por eso la Escritura dice, así que hermanos, os ruego, dice Romanos capítulo 12, verso 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nuestro cuerpo, que nuestra vida, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu realmente sea conforme a como Cristo ha establecido. Que nosotros nos moldeemos a la imagen del Señor Jesucristo y no a la imagen y los modelos del mundo. Por eso en este versículo 15 de 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, Dios nos manda a ser santos. Y explícitamente nos habla a caminar en esa santidad. Dice la Escritura, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escúcheme por favor con atención. De ahí sale el tema, que la santidad es nuestro estilo de vida. Cuando la Biblia habla de en toda nuestra manera de vivir, significa en toda nuestra conducta, en todo nuestro comportamiento, mis amados, en donde nos movamos, en lo que hagamos. Así tú estés rodeado de gente mundana, pero es que tú tienes que marcar la diferencia. Tú no te puedes convertir a ellos, tú no puedes adoptar el lenguaje que ellos tienen. Porque es que Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. Tampoco Dios dice, yo voy a crear empresas cristianas para que tú estés rodeado solamente de personas cristianas. Eso es muy difícil, casi que diríamos que es imposible. Tú y yo vamos a tener que estar relacionados de una u otra manera con gente del mundo. No quiere decir que tengamos que aislarnos y irnos para, quién sabe para dónde, un monasterio, quién sabe, nos tengamos que meter en unos sitios donde no nos relacionemos con nadie. No se trata de eso. Se trata de que aunque nosotros compartamos con gente del mundo, no podemos nosotros conformarnos a ellos. Al contrario, la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. El gran fenómeno que se está dando hoy en día es que hay muchos que diciendo ser cristianos terminan siendo amoldados y terminan convertidos a ellos en lugar de atraerlos al reino de los cielos, a estas personas con las cuales viven. Por eso es tan importante y esto tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo nosotros entonces aplicamos la santidad? Y la respuesta es clara, en nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida incluye la música que escuchamos, las modas, los pasatiempos, las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que está en torno nuestro, todo lo que nosotros hacemos tiene que ir enfocado en siempre en caminar de acuerdo a como Dios dice. No podemos nosotros ser unos hipócritas de estar aquí escuchando y clamando, llorando y leyendo la palabra de Dios, pero termina la reunión y de una vez comenzamos a dejarnos invadir y contaminar con todas las cosas del mundo. Tenemos que marcar esa diferencia. Ahora, no es que nos volvimos legalistas, no se trata de eso, porque el legalismo es otro concepto. Se trata verdaderamente de ser muy congruentes con lo que nosotros estamos aprendiendo. Al Dios que nos ha llamado para vivir en santidad. Nuestro estilo de vida, escúchenme por favor, debe revelar claramente nuestra separación del mundo con nuestra vida entregada a Dios. Yo te hago una pregunta o simplemente hazte la pregunta. ¿Tu estilo de vida en este momento está revelando claramente tu separación del mundo? O sea, la gente cuando te ve verdaderamente dice, este hombre, esta mujer verdaderamente están separadas del mundo.
¿Esta persona está separada para Dios? Los seres con los cuales tú habitas, las personas que te conocen, ¿pueden decir eso? ¿Esta mujer, este hombre, verdaderamente está separado para Dios? ¿Lo puedes notar ya? A esta altura de tu vida lo puedes notar, o simplemente tú sigues compartiendo con ellos la música, la fiesta, las conversaciones, los chistes, y sigues actuando como la gente del mundo, o verdaderamente tú ya marcas una diferencia y la gente dice, no, es que ni siquiera lo invitemos porque esa persona realmente es completamente diferente. Y eso tiene que ver con la santidad personal. No importa que nadie te esté viendo. No importa que ningún hermano de la iglesia te vea o que el pastor sepa. Eso es lo de menos. A ti no te tiene que, tú no puedes vivir en función de eso. Tú tienes que vivir en función que todo lo que hagas, que todo lo que digas, que a donde entres, que la música que escuches, que todo lo que tú haces, Dios lo está viendo. Eso es lo más importante. Caminar bajo el temor de Dios. Esa santidad personal es importante. Y la razón por la cual es importante es porque nuestro Dios, el Dios que hemos conocido, el Dios que se nos ha dejado ver, que hemos visto algo de revelación, que fue toda la serie que trabajamos durante las semanas anteriores, es un Dios santo, es un Dios único, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios que no quiere saber, que aborrece el pecado. Y si nuestro Dios al cual nosotros seguimos, solamente por sentido lógico, si el Dios al cual nosotros seguimos aborrece el pecado, pues asimismo nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Porque no tiene congruencia que al Dios que nosotros seguimos, al Dios que adoramos, aborrece el pecado y nosotros que somos sus seguidores, entonces amamos el pecado. No tiene ninguna relación, mis amados. Si nosotros decimos que somos de Cristo, si nosotros decimos que somos de Dios, al igual que Dios aborrece el pecado, nosotros ya a esta altura tenemos que estar aborreciendo el pecado. También las Escrituras señalan que esa separación eclesiástica, esa separación personal, esa separación como pueblo de Dios, debe notarse, y Pedro lo habla de una forma muy importante, y es que dentro de nosotros, Dios, cuando nacimos de nuevo, nos entregó algo que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado. Evidentemente, escúcheme por favor, el Espíritu Santo considera la santidad como algo importante. Y por eso el Espíritu Santo que está en tu vida, si tú dices yo no siento nada, bueno, entonces revisa tu conversión, porque tú tienes que sentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que redarguir y te tiene que decir eso no lo hagas, no hables de esa manera, no entres a ese lugar. Pero si tú puedes estar para adentro y para afuera sin ningún problema, no hay algo que te mueva el corazón, que te incomode, pues tienes que revisar tu conversión. Porque un verdadero hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, siente ese temor de Dios y el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo siempre lo va a conducir a que camine en la santidad que Dios ha establecido en su palabra. Dios desea usarnos, mis amados. ¿Sí sabían eso? Dios anhela usarte. Pero demanda que tú y yo seamos instrumentos limpios. Limpios. Revisa, por favor. ¿Tú eres un instrumento limpio? Hay áreas de tu vida. Ayer estuvimos hablando, el mensaje ya está ahí en el canal de YouTube si tú no estuviste ayer. Esas áreas que tenemos que entrar a revisar nuestra vida, ese listado que tenemos que revisar, porque de repente hay cosas que hay suciedad en nuestra vida y tenemos que ser limpios por la palabra. La Escritura describe la santidad como algo básico, escúcheme, básico, como algo que tiene que estar presente, que tiene que ser algo que nos destaque, algo que sobresalga en nuestra vida. Por lo tanto, la santidad tiene que ser algo que tú y yo a diario tenemos que estar caminando. Por eso este hombre que leíamos, André Bonar, decía, Dios trabaja mayormente a través de instrumentos santos. Uno encuentra en el Antiguo Testamento hombres que fueron usados por Dios, como un Josué, como un Isaías, como un Moisés, pero que Dios, antes de usarlo, le demandó que caminaran en santidad. Nosotros no podemos pretender que Dios nos use, pero viviendo de cualquier manera. Es muy importante, mis amados, que nosotros revisemos esto. Que no nos conformemos al mundo, sino que vivamos de acuerdo a lo que Dios dice. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 3, versos 4 y 5. Este es un llamado que tiene que transformar nuestro estilo de vida. Nosotros no podemos simplemente estar en una reunión como esta, escuchar una enseñanza y salir y seguir viviendo de la misma manera.
El tema de la santidad tiene que transformar nuestro estilo de vida. Hay un pasaje en la Biblia de un hombre de Dios, como el Señor lo utilizó de una forma especial. Pero también, antes de utilizarlo, este hombre hizo cosas que nosotros tenemos que aprender. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 3, verso 4 en adelante: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bajo la soberanía de Dios que ya hemos estudiado, ustedes y yo fuimos escogidos para ser parte del reino de los cielos. Y esto implica 3 propósitos, mis amados. El primero de ellos es que Dios nos llamó en primera instancia para reconciliarnos con Él. Y esa fue la labor que nuestro amado Jesús cumplió en esta tierra, que Él vino a reconciliarnos con Dios. En este momento, cuando tú eres un llamado, un hijo de Dios, tú tienes que tener la certeza que Dios te llamó porque Él quería estar reconciliado contigo. La pregunta es, ¿tú estás reconciliado con Dios? ¿O hay alguna separación con Dios? Y recuerde que la única separación que puede haber entre Dios y los hombres se llama el pecado. El pecado es una barrera. El pecado es como un abismo que nos separa de Dios. Y Dios nos llamó para estar reconciliados, para estar juntos con Él. Cuando tú te arrepientes, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú naces de nuevo, ahí viene una reconciliación y hay un puente que te une nuevamente con Dios. Es lo primero. Pero lo segundo, que nuestra vida, una vez nosotros hemos sido llamados, nuestra vida tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de tu vida, que a través de mi vida, nosotros verdaderamente estemos glorificando a Dios. Y es que glorificar a Dios es mucho más que decir, Señor, te glorifico. Eso va mucho más allá. Eso implica que tu vida sea una vida tan diáfana, una vida tan clara, una vida tan transparente, que la gente al verte, que la gente al verme diga, wow, verdaderamente Dios existe. Y que el nombre de Dios sea glorificado por lo que somos y por lo que hacemos, por nuestro comportamiento, por nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida verdaderamente marque una diferencia. Ese es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Que no fuimos simplemente llamados para estar en una iglesia, para ocupar una silla o para escuchar simplemente un mensaje, sino que fuimos llamados para que a través de nuestra vida, a través de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, nosotros glorifiquemos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero lo tercero es que el Señor, a través de ese llamado que nos hizo, nos llamó para bendecirnos con su amor, con su gracia y para mostrar su poder. Para eso, el Señor cuando nos llama es para demostrar que fue tanto el amor que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mostrarnos de su amor y de su misericordia, que no merecíamos nada, pero sin embargo por su amor, por su gracia y por su poder, el Señor así lo ha establecido. ¿Por qué razón? Bueno, en su soberanía Él lo consideró así. Un día Dios le hizo este llamado a Moisés, también como el Señor nos hizo el llamado a cada uno de nosotros. Y nosotros a partir de ese momento, ¿qué hicimos? ¿O qué tenemos que hacer? ¿O qué tienes que hacer si no lo has hecho? Es abrir tu corazón y decir, Señor, yo acepto lo que tú dices, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, es decir, que tú gobiernes sobre mi vida. Yo me someto a tu señorío y a partir de ahora, tú eres el Señor, yo soy tu súbdito. Señor, yo soy tu esclavo, lo que tú digas que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y ese llamado conlleva también, escúcheme, a cumplir una misión en esta tierra. Tú no estás en esta tierra simplemente para escuchar mensajes bonitos que te motiven y que te animen, sino que tú estás en esta tierra para cumplir una misión. Estás cumpliendo esa misión, estás cumpliendo ese llamado que Dios te ha dado en esta tierra. Y si hemos respondido nosotros a ese llamado, porque tú puedes decir, sí, yo sé que tengo un llamado, pero escúchame por favor con todo mi amor, pero ¿de qué te sirve que tú sepas que tienes un llamado si no estás cumpliendo con ese llamado que Dios te está haciendo? ¿De qué te sirve saber que Dios te ha dado talentos, dones y que tú dices, sí, Dios me ha dado talentos y dones, pero qué pasa con que tú los tengas si no los estás ejerciendo, si no los estás ejecutando, si no estás viviendo con eso? Si tienes un llamado en esta tierra, ¿por qué nosotros no acudimos a ese llamado? ¿Por qué nosotros no actuamos?
porque a veces nos volvemos como seres inanimados, hay como unas estatuas, como que sí sabemos, sí, Dios, pero no hacemos nada. Somos personas como sin movimiento, como personas estáticas, que sabemos muchas cosas, que tenemos mucha teoría, que Dios nos habla, que Dios nos ha sanado, que Dios nos ha perdonado, pero seguimos viviendo como tal. No nos interesan las cosas de Dios, somos como unas piedras, no nos condolemos con el dolor de los demás, somos como unas personas estáticas que decimos, ay, desde que yo esté bien el resto no me interesa. No hacemos nada más sino simplemente escuchar un mensaje, porque no actuamos, porque no vivimos, porque no estamos ejerciendo aquello que Dios nos ha demandado en este tiempo, mis amados. Al leer este pasaje de la Biblia, de la vida de Moisés, podemos traer muchas aplicaciones que hoy en día son bastante válidas para nosotros. Y esto nos permite tener un mayor panorama para ver cuál es nuestro accionar, para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero que posiblemente no lo ha hecho porque nos hemos quedado estáticos y tenemos que comenzar a movernos. Tenemos que entender que esa santidad de Dios que nosotros estudiamos en días pasados implica que nosotros verdaderamente tenemos que entender que Dios es santo y que Dios es justo, y que como Dios es santo tenemos que caminar en santidad. Y cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje, vemos que el Señor le hizo un llamado a Moisés, y apenas el Señor le hace el llamado a Moisés, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Heme aquí. Una disposición, mis amados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Necesitamos decirle, Señor, heme aquí. Al igual que Moisés, seguramente con limitaciones, seguramente con temores, seguramente con muchas dudas, pero ahí estaba Moisés. Señor, tengo mis limitaciones, pero aquí estoy, Señor. Y entonces encontramos aquí una segunda acción de Moisés, que él reconoce la maravilla de la presencia de Dios, que provoca en él una reverencia. Y esto es importante que nosotros entendamos, mis amados, porque eso es una de las cosas que se han perdido en el pueblo de Dios. La falta de reverencia, la falta de respeto a Dios, la falta del temor a Dios. Que nosotros entendamos nuestra condición humana, que nosotros sin Dios simplemente estábamos perdidos, pero que nosotros confiamos en la gracia de Dios, que ahora nuestra vida tiene sentido porque confiamos en eso. Y si nosotros resumiéramos el hecho de lo que sucedió en este pasaje ante el llamado de Moisés, vemos primero que Moisés aceptó ese llamado y que Moisés reconoció la santidad de Dios y tuvo una convicción de pecado en su corazón, que es algo que nosotros tenemos que examinar. Tú tienes convicción de tu pecado porque tú puedes decir, sí, yo sé que estoy mal, pero yo sigo igual. No, mis amados, si Dios te revela, si el Espíritu Santo te muestra, si tu conciencia te lo dictamina y tú sabes que tienes pecado en tu vida, tú tienes que tener esa conciencia de pecado y tienes que tener esa convicción y decir, no más. Éxodo capítulo 3, verso 6, en la parte B. Dice la Escritura que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él reconoció la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios en nosotros, esa convicción debe producir en nosotros vernos y decir, Señor, perdónanos porque la verdad, tú siendo tan santo, tú siendo tan bueno, Señor, yo sigo pecando de esta forma tan rápida, tan ligera. No me da temor pecar. Sé que tú eres Dios, sé que tú lo ves todo, pero a pesar de eso, Señor, yo peco de una forma deliberada muchas veces. Y tenemos que tener ese temor, reconocer que Dios es santo. Y que en su esencia, la esencia de nuestro Dios es una esencia de pureza absoluta, que en Él no existe ningún tipo de maldad, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es divino, que Él está ahí pendiente de todo y que aún sin Cristo haber cometido un solo pecado, Él se hizo pecado por nosotros, pero no para que nosotros sigamos pecando de una forma ligera y pisoteemos la sangre de Cristo, como que, sí, Cristo murió, ay, pobrecito, ¿cómo sufrió Él? Pero yo sigo viviendo mi vida, yo sigo disfrutando mi vida. No, mis amados, yo creo que este es un tiempo para que nosotros verdaderamente reconsideremos cómo estamos viviendo este cristianismo. Entender que cuando nosotros caminamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nos hemos limpiado, entonces el Espíritu Santo va a poder actuar de una forma plena en nuestra vida, mis amados. Y esto es lo que sucedió con Moisés. Moisés no caminó en sus fuerzas, Moisés no hizo las cosas en sus fuerzas. Moisés contó con el respaldo de Dios, Moisés contó con el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos seguir luchando en nuestras fuerzas. Necesitamos ver el poder de Dios actuando en este tiempo. Pero para eso nosotros necesitamos caminar verdaderamente como Dios manda. Dice el libro de Éxodo capítulo 3, verso 10. Dice la Escritura, ven por tanto ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios lo envió, pero no lo envió desamparado, no lo envió sin armas, Dios lo envió con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, si ustedes conocen la historia, no necesitamos hoy estudiar la historia porque la conocemos. Nosotros vemos sin lugar a dudas cómo Moisés fue acompañado del poder del Espíritu Santo, que Dios estaba con él en cada circunstancia, que Dios hizo milagros a través de la vida de Moisés. Cuando nosotros leemos la narración del libro de Éxodo, nosotros encontramos de una forma repetida muchas veces Dios manifestando todo su despliegue de poder sobre el pueblo de Israel. Cómo Dios los guardó, cómo Dios los sacó de esa esclavitud que estaban en Egipto, cómo los sacó de esa opresión, cómo los sacó de esa muerte donde ellos se encontraban, donde no tenían futuro, 430 años de esclavitud, y Dios rompe con todo eso. Y eso nos ayuda a entender algo, mis amados, en esta mañana. Que no importa la condición en la cual tú te encuentres, que no importa el diagnóstico médico, cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando nosotros limpiamos, cuando nosotros caminamos en santidad, Dios puede romper absolutamente todo lo que esté pasando en nuestra cosmovisión, en nuestro entorno. Porque Dios tiene el poder para hacer cambios. Y no importa tú cómo te sientas hoy, no importa cómo estés hoy. De pronto dices, yo me siento como miserable porque le he fallado a Dios. Bueno, este es un llamado hermoso que Dios te hace. Es una nueva oportunidad que Dios te hace. Dios te quiere utilizar. Dios quiere demostrar, así como lo hizo con Moisés, ese despliegue de poder a través de tu vida. Pero necesitamos caminar en obediencia. Necesitamos limpiar nuestra vida. Luego nosotros, cuando seguimos leyendo la historia de este hombre Moisés, del pueblo, cómo Dios lo lleva con paciencia a disfrutar esa tierra. Al mismo tiempo, Dios a través del libro de Éxodo nos muestra cómo comienza a darle leyes, cómo comienza a establecer, porque es que Dios pone unas condiciones, precisamente ¿para qué? Para que sus almas caminen en victoria. Y le dice, quita esto de tu vida, esto no te sirve y esto tienes que dejarlo. ¿Para qué? Para que Dios pueda demostrar todo su poder en un pueblo que ha caminado en santidad para Él. Y esto es lo que Dios quiere hacer. En este viaje que nosotros tenemos en esta tierra, Dios nos ha dado muchas promesas. Y nosotros así, al igual que nosotros vimos en el pueblo de Israel y que lo conocemos en la historia, en la medida que ellos iban avanzando, venían enemigos y Dios les daba la victoria. Y se levantaba un enemigo y Dios le daba la victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Vienen enemigos, vienen problemas, vienen dificultades, sí. Hoy estamos frente a algún problema, posiblemente sí. Pero si nos tomamos de la mano de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que esos enemigos que hoy se han levantado van a ser derrotados en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es la misma historia de Moisés, es la misma historia nuestra. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado. Dios nos limpia. Dios nos va transformando. Dios nos entregó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guiados. Para que nosotros podamos realizar la obra que Dios encomendó en nosotros. Para que nosotros caminemos en la presencia de Dios. Para que nosotros recordemos a diario que nosotros vivimos bajo las promesas de Dios. Que esas promesas que Dios te ha dado son reales, que Dios no te las dio por dártelas, que esas promesas que tú has recibido de parte de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Cuando estudiamos las semanas anteriores, la inmutabilidad de Dios, estábamos diciendo que Dios no cambia, y si Dios lo dijo, así Dios lo va a hacer, porque Dios es justicia, y Él cuando da una palabra, Él la cumple. Por eso tenemos que caminar en esto. Y todo esto encaja, para terminar en esta mañana, con nuestro estilo de vida. Por eso nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Necesitamos tener un encuentro con Dios, mis amados. Seguramente que tú necesitas ir allá al lugar secreto y tener un encuentro con Dios. Y que así como Moisés tuvo ese encuentro, ahora no solamente fue un encuentro, fueron repetidos encuentros que tuvo Moisés con Dios. Pero en este encuentro que nosotros vemos en esta narración, en ese encuentro cambió la vida de este hombre. Hubo un cambio en su estilo de vida. A partir de ahí, Moisés fue diferente. Y tú necesitas ese encuentro. Necesitamos tener esos encuentros con Dios, donde nos revisemos, donde le pidamos perdón a Dios y donde digamos, Señor, a partir de ahora yo voy a ser diferente. Nosotros necesitamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Que nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Que nuestras fuerzas necesitan ser renovadas cada día. Que necesitamos ser transformados. Y eso va a traer como consecuencia. Y es que vamos a comenzar a ver una obra maravillosa de Dios a través de nosotros. Y cuando nosotros comencemos a ver eso, vamos a darnos cuenta cómo Dios comienza a trabajar a través nuestro para el reino de los cielos. Y cómo Dios te va a utilizar. Y que aunque los demás te han descalificado, a Dios no le interesa ni el estudio ni la preparación, si tienes o no tienes dinero, eso es
completamente indiferente para Dios. Él está buscando ese corazón que le diga, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto, Señor. Yo quiero glorificar tu nombre, Señor. Yo quiero no solamente apartarme para ti, sino servirte, entregar mi vida para ti. Porque no es solamente separarse de la maldad, no es solamente separarse de un mundo que es malvado, sino que también es separarse para Dios y decirle, Señor, aquí estoy para tu servicio. Inclina por favor tu rostro y oremos a Dios en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llamas en esta mañana con un propósito muy claro. Nuestro estilo de vida, Señor, tiene que ir acompañado con este conocimiento que nosotros hemos adquirido en este día, y que este conocimiento nos llene de sabiduría para actuar conforme a como tú hoy lo has hablado, Señor. Tú has sido muy claro, Dios, y a partir del mensaje del día domingo que tú nos diste, tú estás levantando en este tiempo esos sofonías que no tienen pelos en la lengua para decirnos la verdad, y así es tu palabra, Señor. Tú no vienes con pañitos de agua tibia, tú no vienes a darnos un mensaje optimista, un mensaje triunfalista. Tú primero quieres, Señor, revisar nuestra vida, porque tú quieres, Señor, tratar con nuestro corazón, porque tú miras lo íntimo de nuestro corazón, lo íntimo de nuestros pensamientos, y ahí es donde nosotros tenemos que estar en forma contigo, porque aquí podemos mostrar una fachada, una apariencia, pero, Señor, eso a ti no te apantalla. Tú conoces los corazones de cada uno, tú sabes, Señor, los que hoy han escuchado este mensaje, cuántos de los que estamos aquí verdaderamente estamos viviendo en esa santidad. ¿Cuántos verdaderamente tenemos temor a ti, Señor? El temor en el sentido de respeto, de reverencia a ti. El cuidado de no hacer cosas, cometer pecados de una forma deliberada, de una forma voluntaria. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Ante ti, Señor, no hay nada oculto. Ante ti, Señor, no hay fachadas, porque tú miras lo íntimo de nuestro corazón. Ayúdanos a que la santidad, Señor, sea parte de nuestro estilo de vida. Que la santidad, Señor, cambie nuestra vida. Que la gente pueda glorificarte, Señor, a través de nuestra vida, de nuestro accionar. Ayúdanos, Señor, para ser esa iglesia que cada día camina más en santidad. Y todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.